Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 8 minutos de la tarde arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y se lo damos a Rocío Caño. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la donación inoficiosa. Y si te parece, para poner antecedentes a nuestros entes y a mí mismo, que desconozco de qué se trata, vamos a explicar si te parece qué es precisamente una donación inoficiosa. Pues sí, José, mira, te voy a contar. En anteriores ocasiones hemos hablado, a la hora de tratar la partición de la herencia, Ujú. hemos tratado el concepto de la legítima, que es la porción de los bienes de la persona fallecida que debe reservarse a determinados herederos, que son los que se llaman herederos forzosos y que son los hijos o descendientes, los padres y ascendientes y el cónyuge. Entonces, cuando una persona fallece, por ejemplo, un padre que en vida ha dado una parte de sus bienes a uno de sus hijos, le ha donado unos bienes a uno de sus hijos, ¿vale? Tiene tres, pero le dona unos bienes a uno de ellos, y resulta que esta donación excede de la parte de la que podía disponer libremente y perjudica la legítima de los otros dos hijos que tiene, se considera que la donación que hizo en su día a uno de los hijos es inoficiosa. ¿Por qué? Porque los otros dos herederos forzosos, los otros hijos, no pueden percibir toda la porción de la herencia que les corresponde según la ley, su legítima. Ujú. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo numérico. Perfecto. Supongamos que ese padre que hemos comentado tenía un patrimonio de 1.000.000 de euros y que a cada uno de sus hijos, por ley, les correspondía recibir al menos 200.000 euros. ¿Vale? Entonces, eso significa que, como tenía tres hijos, 600.000 euros son la legítima y el resto, 400.000, es la parte que podía dejar a quien quisiera. Entonces, si durante la vida del padre le donó a uno de los hijos 500.000 euros, al final solo quedan 500.000 para repartir entre los tres hijos. Y eso significa que los otros dos no recibirían suficiente parte de la herencia para cubrir su parte legítima. Por eso decimos que la donación es inoficiosa. ¿Y cómo se soluciona esta situación? Pues la solución consiste en reducir o ajustar esa donación que el padre hizo a uno de sus hijos para asegurarse de que los otros dos reciban al menos lo que les corresponde por legítima. Es decir, la ley no les obliga a los testadores, a las personas que hacen un testamento, a dejar lo mismo a todos los hijos. Puede hacer distinciones y puede mejorar alguno de ellos, pero no les puede privar a los llamados herederos forzosos de la parte mínima que le corresponde por ley. ¿Vale? Entonces, si resulta que la donación que ha hecho este padre a uno de sus hijos eh, hace que recibiera este hijo demasiado, de manera que los otros no recibieran suficiente para cubrir su legítima, el hijo que recibió demasiado tendrá que devolver una parte de lo que recibió o ajustarlo de alguna manera, ajustar de alguna manera el valor de la herencia para que los demás reciban más y se compense eso que recibió de más el que fue el beneficiario de la donación. ¿Vale? Entonces, para ello tendremos que seguir una serie de pasos. Primero, determinar cuál es el caudal hereditario, es decir, calcular el llamado caudal relicto, que son los bienes y derechos que dejó el causante, la persona fallecida, y tendremos que, de las donaciones que en su día hizo en vida esta persona, la persona fallecida, y al agregar este valor de estas donaciones, lo que estamos haciendo es colacionar. Se llama este fenómeno de agregar el valor de las donaciones a los bienes que tenía en vida la persona que ha fallecido, se llama colación. Vale, pues una vez tengamos hecho eso, calculamos la legítima, que es esa porción de la que no se puede privar a los herederos forzosos. ¿Vale? En el caso de los hijos, que hemos hablado en otras ocasiones, los hijos tienen que recibir como mínimo
una tercera parte, y habrá que dividir esa tercera parte entre el número de hijos que haya, como mínimo esa tercera parte, y como máximo, si no se ha mejorado alguno de los hijos, otra tercera parte que se tendrá que o bien recibirla entera por todos los hijos si no hay cónyuge viudo, o compartirla con el cónyuge viudo, ¿vale? Y luego ya habrá que determinar el exceso. Es decir, habrá que verificar si las donaciones que se han hecho en vida exceden de la porción disponible del caudal hereditario, y si exceden, si efectivamente se ve que no hay bienes suficiente para que los otros herederos forzosos reciban su parte legítima, entonces habrá que reducirla hasta el límite de la legítima para asegurar que se respete un reparto de la herencia con arreglo a la ley. ¿Y cómo se calculan las donaciones que se han hecho en vida a la hora de partir una herencia? Pues las donaciones que hay que colacionar, que hay que, como hemos dicho, incluir, traer a colación a la herencia y sumarse al caudal hereditario para calcular la legítima, lo que tenemos que hacer es, como hemos dicho, añadir ese valor, ¿no?, a los bienes que tenía el causante, la persona difunta. Entonces, para calcular el valor tendremos que tener en cuenta el valor que se consideró en el momento de hacer la donación, o sea, el momento que se entregó, que se hizo la entrega de ese bien, que se hizo, pues normalmente suelen ser regalos, ¿no? Hijo mío, te regalo esta casa, te regalo pues, un dinero, lo que fuera. Se valorará el valor que tenía en el momento de la entrega, pero debidamente actualizado por los fenómenos económicos como son la inflación y la devaluación monetaria. Lo normal es que si han pasado muchos años, pues no se haya devaluado la moneda, sino todo lo contrario. Entonces habrá que tener en cuenta la actualización con arreglo al IPC para poder calcular en el momento en que falleció la persona cuánto se ha incrementado o disminuido, pero lo lógico es que se incremente el valor con respecto al momento en que se hizo la donación. ¿Vale? Entonces, una vez está calculado, tendremos que restar el valor de esa donación de la porción de la herencia que correspondería a la persona que recibió la donación. Entonces, ya así de esta manera aseguramos que todos los herederos forzosos reciben la legítima que les corresponde, según ley. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo numérico. Supongamos que ahora hablamos de un padre que tiene 2 hijos y que deja una herencia de 300.000 euros. Pues resulta que este padre en vida donó 50.000 euros a uno de sus hijos y se estableció que esta donación era colacionable, porque eso también se puede determinar por parte de quien hace esa donación, si quiere que se tenga en cuenta o no se tenga en cuenta el día de mañana cuando fallezca a la hora de hacer el reparto. Vale, pues entonces calculamos el valor total de la herencia, que serán 300.000 euros el caudal relicto, los bienes que dejó el padre a su fallecimiento, más los 50.000 euros que le donó a su hijo en vida, es decir, 350.000 euros. Vale, entonces la legítima total tendrá que ser al menos un tercio del total, lo que hemos dicho, la legítima estricta, un tercio. Entonces serán 116.666 euros para cada hijo si consideramos solo esa legítima estricta. Vale, pues entonces, luego a partir de ahí tendremos que hacer la distribución. El hijo que recibe la donación de 50.000 euros verá reducido su derecho a la herencia en esa cantidad. Si la herencia se divide equitativamente entre los 3, el hijo que no recibió la donación recibirá entre las 2 personas, entre los 2 hijos, son 2 en este caso, el hijo que no recibió la donación recibirá 175.000 euros, es decir, la mitad del total, y el hijo que recibió la donación recibirá 125.000. Es que son los 175.000 menos los 50.000 que ya recibió en vida de su padre.
No sé si con este ejemplo crees, José, que habrá quedado claro a los oyentes. Sí, yo creo que además lo has explicado estupendamente. No obstante, si alguno de nuestros oyentes pues tiene alguna duda y como bien decís siempre, pues cada caso hay que tratarlo de manera particular y quisiera hacer una consulta específica para su caso, ¿cómo pueden contactar con vosotros, Rocío? Pues nos pueden llamar al 96 320 2876 y también pueden contactarnos a través de nuestra página web marinemateabogados.es y mandarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto. Estupendo, pues muchísimas gracias, Rocío, un placer como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Hasta la próxima. Hasta Un luego, un saludo. saludo.